Volviendo a las similitudes, en el fútbol hay casos de los famosos metodólogos del fútbol, ¿no? Como José Mourinho, como el mismo Pedro Caixinha, ¿no? Gente que a lo mejor no llegó a jugar profesionalmente, que no llegó al máximo nivel, pero que a través del análisis y esta visión del juego pudieron ser muy exitosos como entrenador. Hablando de esta inspiración, yo escuchaba en esa misma plática del Quality Control que tú tuviste oportunidad de empaparte junto a equipos de NFL sobre esta metodología de trabajo. Cuenta un poco qué tan importante es para el entrenador, el que es parte de un staff de coacheo, el irse a preparar a otros lados, ¿no? Porque se da mucho, lo vemos mucho en el fútbol, que van a Europa a prepararse y a escuchar a otros técnicos, pero qué tanto crees que influya en un coach americano el poder empaparse de otras metodologías de trabajo para adaptarlas a la suya, ¿no? Es indispensable. No puedes pretender, y no solo en sudamericano, que ya lo sabes todo. Creo que ese es el primer error que tenemos todos los entrenadores. Creo que todos los entrenadores en algún momento cometemos ese error. Que creemos que ya lo sabemos todo, que ya no hay nada más que aprender. Y creo que eso está muy lejos de ser verdad. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay alguien que nos puede enseñar algo. Tuvimos la fortuna en el tecnológico que había un apoyo muy grande a esta parte, la parte de la capacitación. Tuvimos la posibilidad y el acceso a ir a los mejores lugares, ¿no? Incluidos la NFL. Que a la NFL solo llegas si alguien te recomienda. Ahí no puedes hablar y deme chance de ir, ¿no? Entonces fuimos también creando una red de conocidos en estos viajes anuales. Y entonces, pues, sí, los coaches de Monterrey, que obviamente te topas con la cosa de juegan fútbol americano en México. Hubo buenas experiencias, hubo malas experiencias. Hubo gente a la que yo en lo personal estoy agradecido porque creo que mi carrera fue mucho gracias a estas enseñanzas. Tienes que ir con la mente abierta, como te digo, de que no lo sabes todo. No hay una jugada mágica en ningún deporte. O sea, si dices, ok, voy a ir a Europa a ver cómo el Chelsea jugó la defensa ayer en el campeonato, el sábado, no recuerdo cuándo fue. Pues sí, a lo mejor te la pueden explicar, la vas a entender. ¿Funcionará en donde tú estás? Ahora, la parte de, pues al Chelsea le funcionó para ese juego. No quiere decir que le funciona, a lo mejor le funciona la base, el 70% de la estrategia, para casi todo el campeonato, ¿no? Pero no es una receta de cocina, ni hay la defensa perfecta, ¿no? Por poner el caso del Chelsea. Pues tienes que empezar por aceptar que no tienes a los 11 jugadores del Chelsea, que no estás compitiendo contra el Manchester, que tu realidad es otra, que tus jugadores son otros. Entonces, sí, tienes que adaptarlo a tu realidad, a la capacidad de tu equipo. Y si no se adapta, pues entonces debiste haber ido a capacitarte con el Chelsea con la mente abierta a que si no aprendo fútbol, si no aprendo una defensa maravillosa para mi equipo, ¿qué más puedo aprender en este viaje? A lo mejor es la manera de entrenar, a lo mejor es la alimentación, a lo mejor son los tiempos de entrenamiento y cómo está estructurado el entrenamiento.
A lo mejor es cómo el director técnico se comunica con los jugadores dentro del juego. Digo, en fútbol soccer es mucho más complejo, que básicamente es a gritos y chiflidos. A lo mejor es cómo descansan los jugadores, cómo viajan los jugadores. Esto es algo que muchas veces no te das cuenta, pero el cómo viajar a un juego de visita es importantísimo. La manera de hacerlo marca la diferencia entre ganar y perder, de verdad. Sí. Eh, porque entonces tienes que ir buscando qué cosas que identificar que te pueden servir, que sí las puedes adaptar. Eh, entonces, creo que ese es el beneficio de tener la oportunidad de irte a capacitar a un lugar en donde, a un lugar que admiras o un lugar de un, no sé, un equipo profesional o algo así. Tienes que ir con esa mente abierta, que siempre hay algo que aprender, que a lo mejor el fútbol que viste, eh, pues llegas y no, pues no, yo no sé, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces, pues, vine a perder mi tiempo. Pues no, no fuiste a perder tu tiempo. Hay algo que puedes aprender, hay algo que te puedes llevar. A lo mejor es eh, la manera en como el director técnico se comunica con sus jugadores. A lo mejor ves la relación que él tiene con ellos, la confianza y el vínculo que hay entre ellos. Por ejemplo, yo aprendí en, en estos primeros viajes, fueron a la Universidad de Michigan, eh, que los coaches no gritaban y no decían groserías. No te voy a decir que en el TEC lo implementamos al 100%. Yo sí lo hice y pues creo que a mí me funcionó. Porque volvemos a la parte emocional del jugador. Entonces, tu trabajo es hacer que el jugador esté en la mejor capacidad, tanto física como mental, para desarrollarse el día del juego. Entonces, pues tu trabajo es ese. Si el jugador explota a medio juego, la culpa es del coach. Es la verdad. No tienes que empezar por asumir esa responsabilidad. Ah, me dio mucha tristeza ver cómo terminó el juego anoche. Eh, Sucede en todos los deportes, estoy de acuerdo. No tiene por qué ser así. Eh, pues por eso perdió el Santos, la verdad. Digo, no evitó el juego, pero obviamente esa frustración eh, y no fue al primer minuto del primer juego. Pues, se vino acumulando, ¿no? Y pues sí, ya la sacó al final, ya cuando el juego estaba perdido, ¿no? Pero pues la realidad es que ese jugador no tiene control de sus emociones. Porque si hubiera hecho eso cuando el juego estaba 1-0, digo, a lo mejor sucedió y no me di cuenta porque no lo vi. Si lo hubiera hecho, a lo mejor eso les cuesta el juego. Claro. Pues la realidad es que eso es lo que les acabó costando el juego, porque obviamente ellos estuvieron más presionados, que les empataron y con eso ya Cruz Azul se fue arriba en el global y así acabaron siendo campeones, ¿no? Pero ellos no pudieron manejar eso. Al Santos, pues la única explicación que tengo es que les ganó la presión en ese momento, a partir de que les empataron, o de que el juego de anoche se puso empatado y ya ganando Cruz Azul. Y este jugador acabó sacando la frustración. ¿Qué ganó? Nada, no cambió Nada. nada. Pero
él tiene que regresar, él vive de esto. Claro. Si tiene un contrato o no, a lo mejor le cuesta la chamba. ¿Por qué? Si yo fuera el entrenador, pues primero me tengo que hacer responsable, ¿verdad? Y entonces, si es la primera vez que sucede con él, pues entonces es mi culpa. Pero si esto es algo que el jugador hace constantemente y yo no he logrado hacer que él lo controle, pues entonces creo que no es una pieza adecuada, ¿no? Entonces, pues él debió haber pensado en que el año que entra tiene que regresar a jugar a Santos o a otro equipo. No creo que se vaya a retirar después de anoche, ¿no? Sí, ¿no? Y si alguien le tiene que dar trabajo, va a decir, a la madre, pero pues fíjate que cada juego explota. Entonces, pues yo pensaría 2 veces antes de tener a alguien así en mi grupo, ¿no? Sin duda. Y eso ha pasado en muchas carreras de muchos deportistas que vemos que o se pierden mundiales o se pierden en series mundiales o eventos importantes por ¿no? Falta de control de emociones. Ahora, hablando de la responsabilidad que tiene un coach en cuanto al manejo de emociones y en cuanto al día a día del atleta, ahora que estamos viendo casos de mexicanos que están llegando a la NFL, y que hemos visto casos en el pasado de mexicanos que han llegado a la NFL. ¿Qué tanto ha tenido que ver la infraestructura del fútbol americano en México para que esto pase? ¿Y qué tanta responsabilidad tiene de que no pase tan seguido que lleguen a la NFL futbolistas mexicanos? Híjole, qué bueno que me preguntas esto, porque yo estoy muy contento que ahorita hay 2 muchachos que, que están entrando por, pues digamos que por la puerta de atrás, ¿no? Digo, no hay puerta de atrás en la NFL. Para mí es la liga más competitiva de todo el mundo. El nivel que hay de competencia, en donde básicamente cualquier equipo puede ganar en cualquier momento. O sea, los Jaguares de Jacksonville, que quedaron en último lugar el año pasado, están a un par de jugadores de ir al Super Bowl. Por eso este sistema que tienen del draft, ¿no? Sí. Probablemente Trevor Lawrence sea uno de estos 2 jugadores que los pueden llevar a un Super Bowl. No hace un par de años casi le ganan a los Patriotas con Brady en un juego de playoff. Entonces no están muy lejos, con todo y que fue en último lugar, ¿no? Entonces, es muy complejo ganarte una oportunidad para siquiera probarte en un equipo de NFL, ¿no? Hay una ventaja desde hace unos años para los jugadores extranjeros y aquí entran los jugadores mexicanos. No sé si recuerdas, hubo algunos años en que existió la NFL Europa. Sí. Había 6, 8 equipos distribuidos por Europa, en donde la base de los equipos eran jugadores americanos que pertenecían a un equipo de NFL, que era como su liga de verano, ¿no? En donde los mandaban a foguearse y que subieran un poco su nivel para que regresaran justo a la pretemporada a ver si se podían ganar un lugar en el equipo. Y aprovechaban a una manera de mercadotecnia, que también creo que la NFL es la liga con la mejor mercadotecnia del mundo, para integrar jugadores extranjeros, sobre todo de los países donde jugaban, para generar más mercado y más afición. La NFL se dio cuenta que existía el fútbol americano en México, que el nivel del fútbol americano en México era mucho más elevado que el de Europa, no al nivel del canadiense, porque, digo, vamos a partir de que genéticamente pues, el mexicano no está al nivel de un atleta de NFL. No tenemos ese tamaño, ¿sí? No en la cantidad de atletas que ellos lo tienen. Claro.
Pero sí, aunque genéticamente o atléticamente no estábamos al nivel tampoco de los europeos, porque nos pasa hasta en el soccer, eh, técnicamente estábamos mucho más adelante que los europeos. Entonces abrieron una oportunidad para que jugadores mexicanos se probaran para tener un lugar en estos equipos de NFL Europa. ¿Y qué sucedía? Que luego abrieron la oportunidad para que cada equipo tuviera 2 jugadores extranjeros que no iban a contar en su roster. Podías tener 2 jugadores que hubieran pasado por la NFL Europa, extranjeros, que no fueran americanos, y te daban un contrato para toda la temporada. No podías estar activo, pero pues, tenías la oportunidad de entrenar con el equipo todo el año, ¿no? Sí. Y eso eventualmente te podía abrir una oportunidad para que te dieran un contrato y que estuvieras en el equipo. Ese fue el caso de Orlando Cantú, por ejemplo, ¿no? Pero esto fue muy bueno. Hubo muchos jugadores en México, que alrededor de 10, 12 jugadores que aprovecharon esta oportunidad y que lograron no solo jugar en NFL Europa, sino ganarse al menos una pretemporada con un equipo de NFL, ¿no? Entonces, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ir por primera vez a visitar un equipo de NFL, nos dimos cuenta que teníamos jugadores que para empezar daban el tamaño y que no estaban muy lejos técnicamente o atléticamente de la banca. No te voy a decir que de las estrellas, ¿no? Claro. Y nos empezamos a cuestionar qué es lo que necesitaban estos muchachos o cómo podíamos hacer que llegaran. Y en verdad, un día el jefe, el head coach, dijo, vamos a poner un nombre en la luna. Vamos a abocarnos a que uno de nuestros jugadores llegue a la NFL. Y hicimos una lista de los que pensábamos que tenían el potencial. Eventualmente se logró. A final de cuentas, Rolando jugó, es el único jugador mexicano que ha salido del fútbol americano en México que ha jugado en un juego oficial, ¿no? Se logró, pero también nos dimos cuenta que nosotros como entrenadores no estábamos listos. Okay. Nos dimos cuenta después. En el momento no sabíamos, porque ni siquiera sabíamos lo que implicaba, ¿no? Era nada más, pues vamos a prepararlos y que hagan más gimnasio y vamos a trabajar más en su técnica, enseñarles más fútbol. Pero nosotros como entrenadores no estábamos listos porque no teníamos la información, no sabíamos lo que el jugador necesitaba, no sabíamos de qué manera lo teníamos que preparar. Hasta el hecho de cómo conducirse, cómo un muchacho hablar, cómo enfrentar una entrevista, qué decir y qué no decir. Si te fijas en la mayoría de los atletas, en específico los del NFL, que es donde tengo experiencia, todos dicen lo mismo. Parece que están aleccionados a cómo contestar. Sí. Pues sí están aleccionados a cómo contestar. El día que llegas a la NFL, hay un seminario para novatos y les enseñan todo esto. Y hay una persona dentro del equipo a la que le pagan para que se encargue de esto. Y no ponen frente al micrófono a un jugador que crean que no va a contestar lo que debe contestar. Así, no lo van a poner frente al micrófono. Entonces, hubo jugadores
que pudieron haber llegado más lejos, incluido Rolando, Ramiro Pruneda, que tú conoces muy bien, que no llegaron más lejos porque nosotros no supimos cómo prepararlos. Porque para empezar, los debimos haber preparado desde mucho antes. Los jugadores que llegan a la NFL se empiezan a preparar a conciencia para aspirar a la NFL desde que están en la preparatoria. A veces desde antes. A conciencia. A conciencia quiere decir que empiezan a hacer un trabajo extra. Y ya su mente está ahí, ¿no? Enfocada. Exactamente. Sí. Y menos del 1% de los jugadores que jugaron fútbol americano en prepa llegan a la NFL. Entonces, de entrada saben que su posibilidad es mínima, que la competencia es tremenda, ¿no? Y en verdad, la diferencia muchas veces está en cómo contestas una entrevista. O sea, volviendo al ejemplo del jugador de ayer del Santos, pues es que yo veo en tus juegos de la universidad que de 10 juegos que tuviste, te peleaste en 8. Claro. Y el otro que estoy entrevistando solo se peleó en 7. ¿Sabes a quién voy a contratar? Al que solo se peleó en 7. Sí, a lo mejor es un poco menos bueno que tú, pero eso le hace la diferencia para poder ganar. Exactamente, ¿no? O sea, son cosas mínimas y muy pequeñas las que hacen la diferencia entre que llegues y no llegues. Entonces, honestamente, yo creo que estos jugadores no llegaron porque a nosotros nos faltaba mucha información y experiencia. Sabíamos cómo preparar a un jugador para ganar en México. Algunas veces jugamos contra equipos en Estados Unidos. Ganamos juegos contra equipos de Estados Unidos. Pero no sabíamos cómo preparar a un muchacho para la NFL porque ninguno de nosotros había coachado de tiempo completo o al menos una temporada completa en la NFL. Entonces, pues sí, creo que desgraciadamente no alcanzamos a prepararlos. No sé si Ramiro te contó su experiencia. Digo, yo no influencié en esto porque yo no opiné porque estaba muy abajo en el staff. Pero cuando la oportunidad que tuvo Ramiro es única. Ramiro es el único jugador al que directamente lo vinieron a ver y le ofrecieron un contrato sin pasar por la NFL Europa. A nadie más le han ofrecido eso en México. Porque sí, Ramiro tenía el tamaño y las cualidades físicas para hacerlo. Creo que solo había un jugador más grande que Ramiro cuando él llegó a los Jefes de Kansas. Físicamente estaba hasta por encima del promedio de los linieros, ¿no? La cosa estuvo en que nosotros, tú sabes, la NFL es un negocio. Por algo lo manejan los abogados. Que eso es algo que está lejos de ser en el fútbol mexicano, ¿no? Que es nuestro deporte profesional por excelencia. El staff no sabía que los contratos de la NFL no son garantizados. Entonces, aún a Tom Brady lo pueden cortar en cualquier momento. A Mahomes, que acaba de firmar un contrato por 10 años, lo pueden cortar en cualquier momento. Él no tiene garantizado este dinero, ni estos años de contrato. Todos los años se tienen que ganar el puesto. Entonces a Ramiro le ofrecen un contrato por 2 años, una cantidad increíble de dinero, increíble para nosotros, ¿no? Era el mínimo que le ofrecen a cualquiera, que no le pueden ofrecer menos, porque hay un mínimo de salario. Creo que el segundo año era un poquito arriba del mínimo, ¿no? Pero entonces la oferta era, te damos un contrato por 2 años para que vengas
y estás en el equipo. Y no vayas a la NFL Europa, porque ir a la NFL Europa le abría a los demás equipos la oportunidad de obtener a Ramiro, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues seguramente a muchos otros equipos les iba a interesar. Lo que tampoco sabíamos era que si pasabas por la NFL Europa y te llamaban a la NFL, tenías asegurado quedarte toda la temporada. No ibas a jugar, pero tenías asegurado quedarte toda la temporada. Y Y te da esto se oportunidad de podía... mostrarte. Exactamente. Entonces, porque estás ocupando un lugar de este programa especial para extranjeros, que tenía otras reglas, porque era con la intención de foguear un muchacho y eventualmente que un equipo o que un jugador de fuera de Estados Unidos llegara a la NFL, porque para la NFL eso es mercadotecnia. Ahorita ya los hay, ¿no? Hay un par de jugadores alemanes, creo. Pues no sabíamos que la vía más segura era a través de la NFL, aunque no jugaran el primer año, porque ni siquiera entendíamos que lo que necesita nuestro jugador es quedarse todo el año entrenando para que se foguea y para que llegue, para que esté con un entrenador de otro nivel, para que se foguee con jugadores de otro nivel, para que entrene día a día con jugadores que son estrellas en la NFL. Y para que exista un proceso, ¿no? Que el salto no fuera tan Exacto. abrupto. Pues sí, y no, de lo contrario, con la oferta que le hicieron del contrato por 2 años, él estaba ocupando el lugar de un americano. Él estaba compitiendo como americano. Uh-huh. Y, pues bueno, el staff en el TEC no tenía esta información. Pues no lo pudimos asesorar en ese sentido. De decirle, ¿sabes qué? Si aceptas el contrato, no está garantizado. Porque si no te quedas en la pretemporada y no haces el corte, no te van a pagar el dinero. Y la NFL solo paga durante la temporada. Tu sueldo está dividido en 17 semanas. No te pagan por el mes de agosto de pretemporada, ni siquiera te pagan por los playoffs. Hay un bono de playoff. Pero si tú ganas 17 millones de dólares por temporada, te van a pagar $1 millón durante 17 semanas. El resto del año no te pagan un quinto. Entonces, no sabíamos esto. Obviamente Ramiro tampoco lo sabía. No hubo quien lo asesorara. No digo que hubo malicia detrás de esto por parte del equipo de Kansas City, pero yo creo que ellos tampoco se imaginaron que nosotros no lo sabíamos, ¿no? Pues ellos estaban haciendo su trabajo como lo acostumbran a hacer. Creo que ni siquiera Ramiro buscó un agente para esto, ¿no? Un agente lo hubiera asesorado de esta manera, creo yo. Y a lo mejor hubiera sido otra la decisión, a lo mejor hubiera sido otro el camino. Yo creo que ya sabes lo que sucedió con Ramiro. Ni siquiera lo cortaron no por malo, lo cortaron porque se lastimaron 2 linebackers y el equipo necesitaba meter un linebacker más en el equipo de prueba en donde él estaba. Si se hubiera lastimado un liniero ofensivo, a lo mejor la historia hubiera sido otra, porque a lo mejor Ramiro hubiera subido al equipo titular, ¿no? Y su historia hubiera sido otra. Pero una vez que él rechazó la NFL Europa, él ya no pudo regresar por ese camino, porque él ya había entrado por el camino de ser americano. Entonces, la NFL en Europa eventualmente desapareció, se acabó este programa y afortunadamente regresó hace poco y ya no hay dónde foguearlos, a dónde mandarlos, pero la NFL asignó un grupo de scouts que hacen tryouts abiertos para este tipo de jugadores extranjeros. Abrieron de nuevo este programa en donde un equipo puede tener un jugador extranjero y que no cuente en el roster, que se va a quedar toda la temporada, que no va a jugar, pero que se va a estar fogueando, que
que esto puede suceder hasta por 2 temporadas. La realidad, la carrera promedio de un jugador de NFL dura 4 años. Si en 2 temporadas entrenando con el equipo tú no desarrollaste para ganarte un lugar en el equipo titular, ya no lo vas a hacer. Lo más seguro es que ya no. ¿Por qué? Porque la competencia es tanta que en estos 2 años ya salió uno, ¿no? Pues ya llegó uno como tú de hace 2 años, ¿no? Sí. Y entonces, un modelo pues nuevo. Ya vi que en 2 años, pues no me diste el ancho, pues le voy a apostar a uno como tú que a lo mejor sí del ancho, ¿no? Así de grande es el nivel de competencia. Entonces me da mucho gusto por estos 2 muchachos. Me da más gusto que hayan salido del equipo del Tecnológico de Monterrey, que siempre será mi equipo, mientras no trabaje para otro. Estos 2 muchachos están, uno creo que es más alto que Ramiro, y los 2 están más grandes que Rolando, para ponerte en contexto, ¿no? Hay un tercer muchacho que se está preparando ahorita. Me da mucho gusto que el staff del TEC ha tenido conocimiento para poder prepararlos mejor. Y afortunadamente existe la experiencia anterior. Entonces podemos hablar de que en esta formación del atleta global, ¿no? Del futbolista global, se ha avanzado en México en cuanto a lo que teníamos antes. ¿Crees que hoy sí hemos elevado el nivel? Sí. Me da mucho gusto que los más preocupados son los que no llegaron. Ramiro, Rolando, y todos los jugadores que lograron estar en un equipo de NFL, se acercan a estos muchachos y les platican su experiencia, les platican qué les faltó, qué fue lo que les hizo llegar, pero qué fue lo que les hizo no quedarse. Desde el hecho de saber inglés. Entonces, hay muchos muchachos en México que pudieran buscarse una oportunidad. Empieza por aprender inglés. No te van a contratar si no sabes inglés. Te lo aseguro, no te van a poner un traductor. No eres un pitcher japonés que llega a los Yankees. No, no va a suceder. No va a haber un trato especial. Al contrario, el camino está más largo y más difícil para ti. Me da mucho gusto que los que no llegaron estén apoyando a estos chavos. Porque yo no sé realmente qué le faltó a Rolando o a Ramiro. Yo creo que solo ellos saben, porque solo ellos estuvieron ahí, ¿no? Y obviamente, pues después de varios años, pues les cayó el 20 de, híjole, pues no tuve a lo mejor esta sabiduría en este momento, o tomé esta decisión y no me di cuenta, no sé. Pues me da mucho gusto que ellos están involucrados. Me da gusto también que las ligas se volvieron a juntar. Digo, no sucedió, esto iba a ser el año pasado, pero entiendo que la intención continúa de volver a jugar entre las 2 ligas. Bueno, creo que ya son una sola, no sé exactamente cómo quedó el arreglo, pero obviamente el que se han separado no ayudó al nivel del fútbol. Es bien difícil porque en México no hay infraestructura, desde el hecho de cómo trabajar con algo extra, si estás en la prepa, por ejemplo, ¿no? Pues si en tu equipo no hay gimnasio, pues empieza por conseguirte un gimnasio y métete al gimnasio, ¿no? Empieza por comer mejor. Fíjate, esto es algo bien importante que yo me di cuenta en uno de estos viajes.
y aún en el tecnológico esto existió. No sabíamos correr. O sea, habíamos ganado 5 campeonatos y había muchos jugadores que no sabían correr de la manera correcta mecánicamente hablando. Hay una manera de correr. El corredor de 100 metros y el corredor de maratón olímpico corren exactamente de la misma manera. Nada más uno corre más rápido que el otro. Pero la mecánica es la misma. Entonces, pues partiendo desde el hecho de que aquí, ya olvídate que si educación privada o pública, en las escuelas primarias no les enseñan a los niños a correr. Nos preocupamos porque juegan fútbol y el que le pegue mejor, pues ya le hicimos, ¿verdad? Porque vamos a ser campeones este año en el torneo interescolar. Que son los años más importantes de desarrollo motriz del atleta, la niñez, y luego la adolescencia, porque con el crecimiento y la cuestión hormonal, pues entonces ahí tiene que venir el desarrollo fuerte, ¿no? Pero pues empezando desde eso, que no sabemos correr. Si quieres llegar a la NFL o a jugar con el Real Madrid, como llegó Chicharito, aprende a correr. Si en tu escuela no te enseñan, busca a alguien que te enseñe a correr, porque correr es lo primero para cualquier deporte, hasta para el béisbol, porque tiene que ver con tu capacidad de reacción y con tus cambios de dirección, que todos los deportes esa es la base. Los cambios de dirección en el fútbol, soccer, pues si no, ¿cómo vas a driblar? ¿Cómo vas a hacer una mague si no tienes la capacidad de explotar? Creo que esa es la diferencia entre llegar y no llegar. Creo que es donde México seguimos estando muy atrasados. Por eso no ganamos en las Olimpiadas. Por eso estamos lejos de ser campeones del mundo. Creo que la parte, me voy a echar mucha gente en contra, creo que la parte mental es lo que ha hecho que no ganemos ese famoso quinto partido. Ayer lo vimos en la final del Cruz Azul y Santos. Técnicamente no estamos lejos. No habría tantos jugadores mexicanos jugando en Europa. Claro. Pero pues necesitamos 150 jugadores mexicanos jugando en Europa. Aunque sea en segunda división. Pero pues quizá la segunda división sea un poquito mejor que la primera nuestra, ¿no? Y si no es mejor, el hecho de irte a enfrentar con una situación adversa te va a dar una madurez y una te hará dureza crecer mental. inevitablemente. Exactamente. Que eso es lo que nos hace falta. Desde el hecho de, pues, de irte de tu casa. Digo, ha habido jugadores mexicanos que se regresan pues, porque no les gustó la comida. Se regresan de Europa. Digo, hay un chiste, el síndrome de no que el mal del un jamaicón. Jugador es el jamaicón Villegas. Exacto. Pero eso continúa. Sí. O porque la familia no se adaptó. O porque te dieron te contrató un equipo francés y pues no quisiste aprender francés y entonces es que el director técnico pues no era de su gente y entonces estaba en mi contra. Pues a lo mejor era porque nunca le entendiste, porque no hablas francés. Entonces, la cualidad que tiene el mexicano de no darse por vencida, creo que es algo muy importante que en general los mexicanos tenemos. Y ese es un diferenciador muy grande. Lo demás no es más que trabajo duro y trabajo más grande que el que hace la mayoría.
Es ilógico pensar que un equipo francés te va a preferir sobre un francés si no eres realmente mucho mejor que el francés. Claro. Es más fácil quedarse en México, triunfar en México, sí. Eso no nos va a hacer campeones del mundo. Ya hay jugadores que han llegado a la NBA. Es el mismo caso. Afortunadamente, bueno, no sé exactamente cómo está la estructura ahorita, pero en su momento hubo una escuela de desarrollo para beisbolistas mexicanos aquí en México. No sé si sigue existiendo, ojalá y sí, pero en este sentido creo que el béisbol tiene una mejor estructura para el desarrollo de talento. Obviamente las cualidades físicas son distintas para el béisbol, pero por algo han llegado más beisbolistas a ser profesionales. Es una cuestión de desarrollo. Los entrenadores tenemos todo que ver con esto. Tiene que haber un compromiso también por parte del entrenador de si detectas este talento, pues encauzarlo y animarlo a que se desarrolle. A lo mejor no llega, pero ¿y si sí? Si no le dices, no va a llegar, eso es seguro. Si tú no lo apoyas, no va a llegar. Si tú no te preocupas como entrenador, ¿qué necesitas saber para desarrollar un muchacho? Porque no sabes en qué momento te va a llegar alguien con talento. Yo, yo le decía algo a mis muchachos, que el talento no es un privilegio, el talento es una responsabilidad. Pues sí, está bien fácil cuando tu talento natural te hace que sobresalgas. No necesitas esforzarte. No necesitas esforzarte para donde estás jugando, ¿no? Pero ¿por qué limitarte? ¿Por qué no pensar en, yo tengo la oportunidad de hacer algo más con este talento? Y hablando específico de este país, y creo que aplica para todas las áreas, no solo para el deporte. Este país no va a cambiar si los que tienen una capacidad de hacer algo más no lo hacen. Entonces, si tienes este talento, tienes una responsabilidad de al menos intentar llevarlo a su máximo nivel. Y creo que han habido casos, ¿no? Ya hablamos de los que llegaron a la NBA, de los que llegaron y tocaron la NFL, de los chicharitos del fútbol. Creo que han habido casos de mexicanos que a través del talento y de la poca o mucha infraestructura que hay en su deporte y de este salto de mentalidad, ¿no? Pueden llegar Claro. a lugares importantes. Ahora, sabiendo que hay mucho que hacer y mucho por avanzar, pero que también se ha avanzado mucho en cuanto a infraestructura, metodología de trabajo, en cuanto a detección de talento. Si tuviera que pedir una sola palabra para describir la situación actual del fútbol americano en México, ¿cuál sería? Esperanzador. Me gusta que sea esperanzador, coach, porque al final de cuentas creo que con estos nuevos casos que tenemos de jugadores llegando a tocar la puerta a la NFL y con la afición que se vive en México, con lo que le gusta la NFL al mexicano, con lo que se practica el fútbol americano en México, creo que puede llegar a un mucho mejor puerto esta situación si le metemos todos ganas, ¿no? Hablo en general, Definitivo. hablo en general. Definitivo. Medios de comunicación, coacheo, jugadores, ligas amateurs, ligas profesionales, creo que es un Claro. todo y creo que todos tenemos que empujar para el mismo lado, ¿no? Sí, ya dos generaciones llegaron. Entonces creo que eso es importante, que el camino que se abrió no se cerró. Eso es lo más importante. Correcto. Y digo, en cuanto al fútbol americano, que es mi deporte y mi pasión, me da en verdad mucho gusto. Aún y si yo ya no soy una parte tan directa como lo fui antes,
Y no solo el tecnológico, ojalá lleguen muchachos de todos los equipos. Ojalá lleguen 5 por año, cada año. Porque obviamente estos muchachos que llegaron ahorita vieron jugar a Rolando y a Ramiro. Claro. Supieron que ellos llegaron. En ese entonces no sabían que iban a llegar a medir más de 2 metros, ¿verdad? Pero en el momento que se dieron cuenta, sé de mucha gente que habló con ellos, sé de mucha gente que se acercó, incluso gente que no llegó, exjugadores que no llegaron y que le dijeron, oye, pues yo no tenía el tamaño, sabía que yo no iba a llegar, pero te estoy viendo a ti y yo sé que tú sí puedes llegar. Pues échale ganas, porque sí puedes llegar. Pero nadie les va a regalar nada. Eso es un hecho. Tienen que trabajar más, tienen que esforzarse más. La tienen más complicada que los americanos o que los europeos, en caso del fútbol soccer. Pues es cuestión de decidirte y de querer. Si no lo intentas, definitivo no vas a llegar. ¿Quién sabe si vas a llegar? Pero si no lo intentas, seguro no llegas. Pero además creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Claro, pues si no... Si tienes el talento, tienes pues las si no, ¿para qué lo medidas, haces, no? Claro. creo que vale la pena intentarlo. ¿Qué puedes perder? Sin duda. Y no está muy lejos, o sea, no es tan complejo, no está tan difícil. O sea, lo más difícil ya lo tienes. Si mides 1.70, pues no hay manera de hacerte crecer a 1.90, ¿verdad? Entonces, que no quiere decir que el de 1.70 no llegue. Digo, Alejandro Gámez llegó como receptor y medía 1.75, creo, no sé. Delgado, ni siquiera tan musculoso, con una velocidad excelente. Marco Martos tenía una velocidad impresionante. Él era un poco físicamente más grande que Alejandro, por ejemplo, pero alguien que llegó también, Juan Wong. Tú veías a Juan Wong cuando sus años de jugador, lo quiero mucho y lo respeto mucho, espero que no se ofenda, pero lo veías fuera del campo, jamás te hubieras imaginado que era, ya olvídate que llegó al NFL, que era un jugador de Liga Mayor. Y Juan Wong muy probablemente son las mejores manos que ha habido en este país, ¿no? Y tiene una habilidad para atrapar la pelota, pues no muy lejos de Odell Beckham Jr., por decirlo de alguna manera. Y por eso llegó. Ni estaba grande, ni estaba fuerte, ni era el más rápido, tenía habilidad dentro del campo, pero tenía unas manos impresionantes. Mejor que muchos jugadores de la NFL, eso sí te lo puedo asegurar porque eso sí lo vi. Entonces, si hubiéramos detectado a Juan Wong con el conocimiento para prepararlo mejor, quizá Juan Wong hubiera logrado más. Y todos los demás también. Es más, Alejandro Gámez llegó después de haber dejado de jugar. Creo que un par de años después. O sea, él se siguió preparando porque él decidió que él iba a llegar y llegó. Y ya no entrenaba con nosotros. Entonces, sí puede llegar. La puerta ahí está, el camino ahí está. Está a la fregada, sí está a la fregada. Si no encuentras a alguien que crea en ti, para empezar tienes que creer tú en ti y buscar ayuda. No vas a llegar tú solo. Eso también es un hecho. Solo no vas a llegar. Necesitas ayuda y busca quien te ayude. Hay mucha gente que va a estar dispuesto a ayudarte. Con la manera de accesar información, ya hay muchas formas de llegar a quien te pueda ayudar. Entonces,
busquen cómo llegar, trabajen y eso. Coach, ha sido un deleite escucharte, aprender mucho más a fondo del fútbol americano colegial, platicar del NFL, platicar de la situación actual del fútbol americano en México. Seguramente, si nos quedamos platicando, esto daría para muchas horas más, Claro. con todo el aprendizaje y maestría que tienes en esto, pero por lo pronto tengo que despedirte, agradecerte que hayas estado, agradecerte que hayas aceptado la invitación, y espero que estés dispuesto a volver en algún momento. Muchísimas gracias, coach. Claro que sí, René. El gusto fue mío. Qué agradable la plática. Sí, tengo muchas cosas más que te puedo contar. Gracias por el espacio. A final de cuentas, creo que también como entrenadores hay que luchar porque nuestro deporte tenga más espacio. No es quitarle espacio al fútbol soccer, es generar el nuestro. El fútbol soccer tiene su espacio y no lo va a perder. Eso es algo que también entendí. O sea, no puedo odiar al fútbol soccer y no puedo estar peleado con el fútbol soccer. El fútbol soccer de alguna manera también genera algo bueno para nosotros. Sí. Necesitamos abrir espacio para lo nuestro y ver cómo aprovechamos este escaparate de fútbol soccer, ¿no? Entonces eso, buscar generar más espacio, buscar generar más ruido y hacer que lo nuestro crezca, no esperanzado a que el monstruo se haga más chico, porque eso no va a suceder, ¿no? Hay que crecer cada uno desde donde estás y que los demás hagan lo que tengan que hacer y preocúpate por lo tuyo. Sin duda, coach. Yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto. Gracias.